Estábamos hablando acerca de que por la gracia de Dios hoy vamos a comentar el catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos, por la gracia de Dios, hoy comentando el numeral 59. Vamos a hablar de estos siguientes tres numerales que están aquí: 59, 60, 60 y 61. Esos son los numerales que vamos a comentar. Y a partir de ahí vamos a hablar de este aspecto importante. Entonces empezamos por el numeral 59 sabiendo lo que nos dice el catecismo. Dice: para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa. Génesis 12:1. Para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. Génesis 17:5. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Gálatas 3:8. Muy bien, entonces iniciemos con este hito en la historia de la salvación. El catecismo nos va a ir desgranando ese aspecto importante de la revelación divina. ¿Y cómo inicia la revelación divina? Bueno, en este proceso, parte integrante de él importante es Abraham. Recordemos que a partir del pecado original, el hombre cayó en multitud de pecados. Y después, a tal punto que se acarrió a sí mismo la justicia divina, el diluvio universal. Después, a raíz de Noé, surge un nuevo grupo de seres humanos, pero vuelve y recae nuevamente en la rebeldía contra Dios. Recordemos que la Sagrada Escritura nos habla de Babel, que fue la torre en la que los hombres, en vez de usar la unidad que tenía para el bien, le hicieron para la soberbia y para la rebeldía contra Dios. Babel viene a representar esta torre, que es como decir el orgullo humano, el ego humano, que se manifiesta exteriormente y que trata de ser como Dios o ser igual a Dios. Esa es una herida permanente que vamos a tener los seres humanos de la rebeldía contra Dios. Serán como dioses. El demonio sembró esas malas semillas en nuestro corazón y de alguna manera nosotros creemos que podemos ser mejores, más poderosos, más capaces, más autónomos en la medida que desobedecemos o nos alejamos de Dios. Y esa mala semilla brota cada vez en nuestro corazón. Y fíjense que los frutos que provocó en la Babel representaban la separación, en la desunión, en la lucha entre los hombres, cuando nos alejamos de Dios, cuando creemos que el ego es nuestro nuevo Dios. Cuando se instaura el ego, la vanidad, la soberbia, como llamamos nosotros, la rebeldía. Entonces, a partir de ahí, se hace una separación de la humanidad. La humanidad se dispersa. Y podríamos hablar también que se dispersa a sí misma. Entonces, hay una atomización. Se va perdiendo la unidad. Cada quien por lo suyo, se reúnen en pequeños grupos de interés. Y a partir de ahí, por eso el catecismo empieza presentándonos una humanidad dispersa. Entonces, para iniciar un proceso de salvación y por ende de reunificación entre los seres humanos y de los seres humanos para con Dios, Dios decide hacerlo a través de uno de la raza de Adán, con Abraham, ¿no? Entonces, Abraham es invitado a dos aspectos muy importantes. Un aspecto es la obediencia a la fe y el otro aspecto es la humildad. Dos situaciones que acabamos de destacar que es como un combate o un signo de la mala semilla que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una mala semilla de desobediencia hacia Dios y tenemos una mala semilla en nuestro corazón de soberbia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Abraham es llamado a desinstalarse
a un hombre que estaba muy bien establecido, ya era un hombre de edad, cuando ya algunas personas dicen que ya muy probablemente lo que tenían que haber hecho, ya a partir de ahí ya no tenían nada que establecer. Y sí, efectivamente, ahí vamos a ver que entonces Abraham es presentado, ¿no? Cuando vemos aquí en el texto, ¿no? Cuando deja su tierra, la tierra de su patria y de su casa. Dos elementos importantes: se desinstala de su propia intimidad familiar y de una intimidad mayor que es la del país. Y como decíamos, a través de ese acto combate esas dos malas semillas que podríamos llamar, ¿no? Que habíamos hablado, de la desobediencia y la soberbia, que son como dos raíces de un mal árbol. A partir de ahí, entonces, con ese paso, hace de Abraham, por esa obediencia de la fe y esa fidelidad a Dios humilde, entonces lo constituye padre de una multitud de naciones. Pero esta multitud de naciones no se trata de una especie de imperio, sino que se convierte en padre de todos aquellos que por la fe íbamos a entrar en el reino de Dios, que en un principio va a ser un reino de Dios en una nación, como una preparación para luego que de esa nación surgiera lo que iba a ser la bendición para todas las demás naciones. Entonces Abraham va a ser padre de una multitud de naciones, porque a su vez va a ser nuestro Señor Jesucristo y la iglesia que él funda la que va a traer a revertir la Babel que hablamos, porque entonces va a hacer que los hombres de todo pueblo, raza y nación se unieran bajo una única cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, en el reino de Dios, por la fe. Y ahí que entonces lo que en Babel fue una confusión de idiomas que causó la separación, en Pentecostés sí se da una variedad de idiomas, pero en la unidad, porque todo el mundo lo entendían, recuerde. Y ese Pentecostés es la semilla de la unidad de aquellos que quieren estar bajo el señorío de Dios. Entonces, sí, a través de este paso que Abraham hace, se establece y empieza a desarrollarse el misterio de reunificación del hombre como individuo y reunificación de la humanidad, con independencia de cualquier reino, nación, procedencia. He ahí porque la iglesia que nuestro Señor funda es la Iglesia Católica, que viene del griego universal, que un poco es reflejada de alguna manera en Mateo 28, cuando Jesucristo manda, da la orden misionera, cuando nos dice que a partir de ahí Él los envía a predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándole a guardar todo lo que yo les he enseñado, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A partir de ahí, el Evangelio, que es la totalidad de la plenitud de la revelación de Dios, porque en el pasado Dios nos habló de diversas maneras, pero de manera definitiva nos habló a través de Cristo, el todo, la universalidad de la revelación, la universalidad de que todo hombre está llamado, porque no le dijo vayan a predicar a los hebreos o vayan a predicar a los griegos o solo durante el Imperio Romano, sino a toda criatura, a todo el universo, a todos los seres humanos. Es universal. Entonces, por eso San Pablo en una de sus cartas dice, ya no hay entre nosotros más ni griego, ni hebreo, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Ya el muro que nos separaba fue derribado por la cruz de Cristo. Entonces ya hay una universalidad entre todos nosotros. Entonces, a partir de ahí, encontramos entonces que en el primer paso que la revelación nos presenta y que ya es profetizado
en Génesis 12:13, como aparece aquí, ya Abraham recibe esta profecía donde se le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque a través de la obediencia de la fe de Abraham, entonces vamos nosotros a recibir el gran tesoro, el gran regalo que nos llega a través de la Virgen María, que es que el Verbo se hace carne y habita entre nosotros, que Dios se hace hombre igual a nosotros en todos menos en el pecado. No hay mayor bendición que pudiera recibir que esa, que Dios decidiera hacerse uno igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y no solo hacerse uno igual a nosotros, sino venir a anodadarse y ser el último, el servidor de todos nosotros, indignos por amor a nosotros, un amor totalmente incomprensible para nosotros. Y a partir de ahí, entonces, pero todo nace de la obediencia de Abraham en la fe y de la humildad. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos un primer llamado personal de este llamado de Abraham. ¿Cómo yo puedo realmente en un mundo como este? Abraham estaba en un mundo atomizado. Abraham estaba en un mundo donde había diversos dioses, donde había divisiones. ¿Ve? Había una humanidad dispersa. Pero Abraham se convierte en un instrumento de Dios y signo de unidad. Y que Abraham no vio los frutos de lo que Dios le prometió. Dios, que sí ve más allá, los ve. De la misma manera nosotros, que hoy día vivimos en una sociedad posiblemente atomizada, posiblemente oscurecida por el mal, entonces Dios quiere que nosotros seamos signos de unidad, seamos instrumentos de Él para que pueda Él traer bendición a las naciones de la tierra, para poder traer unidad donde hay desunión. Pero para ese proceso no se trata muchas veces, como creemos, de tener alguna especie de dotes especiales o tener alguna particular capacidad, sino que fundamentalmente se refiere a que nosotros podamos, al modo de Abraham, ser obedientes en la fe. Muchas personas se podrán preguntar, ¿qué puedo yo hacer frente a un mundo como este? ¿Qué puedo hacer yo si soy una persona? Y como dijeron algunos profetas, por ejemplo, como dijo Moisés, pero si yo no sé hablar, soy tartamudo. Y tantas personas que cuando algunos profetas dijeron, pero como el profeta Samuel, si yo soy apenas un muchacho, entonces ante nuestra incapacidad, entonces el Señor lo que nos pide simplemente es que tengamos la obediencia en la fe, es decir, tener fe en Él, creer en todo lo que Él dice, nos enseña, porque Él es quien es, y obedecerlo con todas nuestras fuerzas. A partir de ahí, nosotros nos vamos a convertir en instrumento de Él y Él va a hacer lo que va a hacer porque Él es Dios. Pero Él quiere, y es su voluntad, actuar a través de nosotros. Entonces, uno de los mensajes para nosotros de Abraham es ese, que nosotros también podemos ser instrumentos de Dios para ayudar a esta humanidad dispersa. Entonces, el numeral 61, ¿qué nos dice el numeral 61? El numeral, 60. El numeral 60 nos dice lo siguiente. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de elección. Romanos 11:28. Llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Juan 11:52, Juan 10:16. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Romanos 11:17, 18 y 24. Bueno, aquí vamos a hablar de este aspecto del desarrollo de cómo nos presenta el catecismo, lo que llamamos nosotros la historia de salvación. Entonces, a partir de Abraham nace el pueblo de Dios. Nace, por eso los israelitas se consideraban hijos de Abraham, porque a partir de ahí
de esa generación, recordemos, van a ser Isaac, después Jacob. Después Jacob va a tener 12 hijos, que son los 12 patriarcas, donde nacen las 12 tribus de lo que llamaremos después, ¿no?, el pueblo de Israel. De hecho, a Isaac se le cambia el nombre por Israel. Entonces ahí nace, de una familia, nace el pueblo elegido, el pueblo que Dios elige para que fuera a preparar el camino en medio de la humanidad de la revelación divina, de la acción de Dios para toda la humanidad. Se fue un proceso de preparación que Dios decide hacer al hombre disperso, al hombre separado, para que pudiera estar avanzando y podemos decir, estar preparados para recibir el evangelio. Entonces, Dios decide manifestarse en el tiempo propicio, en el tiempo oportuno, para poder que el hombre pudiera asimilar el mensaje del evangelio, y que cuando los tiempos estaban maduros, descubrir su verdadero plan, que San Pablo lo manifiesta claramente en sus cartas, que era un plan que estaba desde el inicio, que no era que la salvación iba a ser solo para un pueblo, sino que iba a ser para toda la humanidad, que en Cristo Jesús Dios quería salvar a todos los hombres, no solo a un pueblo, que ese pueblo iba a ser instrumento, como algo parecido hoy día la iglesia es instrumento, ¿no?, instrumento de toda la humanidad, de instrumento de salvación, sacramento de salvación, dice el concilio, porque entonces viene a ser como el germen, o viene a ser como la levadura que leuda toda la masa. Entonces, a partir de ahí, entonces vemos que el catecismo usa en la última frase un conocido texto de San Pablo, donde hace una comparación. Dice que el pueblo de Israel, por los designios de Dios, decide no reconocer al Mesías, decide no aceptar a nuestro Señor. Y a partir de ahí, entonces, se revela. Pero, dice San Pablo, que aún así, esa rebeldía no deja de ser el olivo, le llamaba San Pablo, natural, el que estaba plantado de manera natural. Y que nosotros, que San Pablo nos llama olivo silvestre, somos injertados en el pueblo de Israel. Somos injertados, y como el olivo injertado, hacemos parte de ese gran tronco de la salvación que Dios prepara desde el inicio de la creación y que va desarrollando en este aspecto que estamos hablando de Abraham. Entonces nos llamaba a nosotros a la humildad, a los descendientes de los paganos, y nos decía que si nosotros, que fuimos olivo injertado, no debemos sentirnos superior al olivo natural, que la rebeldía del olivo natural, decía San Pablo, fue lo que nos trajo la salvación a nosotros, y que si Dios no perdonó, planteaba él, al olivo natural, mucho menos nos va a perdonar a nosotros, es decir, si nosotros no aprovechamos el misterio de esta salvación. Eso es lo que nos presenta San Pablo en la carta a los romanos, y es muy importante ese aspecto que nos presenta San Pablo, porque efectivamente nos ayuda a ver con claridad este aspecto importante de cómo él nos presenta este concepto. Vamos a ver si buscamos en las Sagradas Escrituras para que leamos Romanos capítulo 11 y veamos el versículo 17 en adelante, ¿no? Entonces, miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, estamos en el capítulo 11 de la carta a los romanos. Dice, si alguno de las ramas fueron cortadas y tú, que eres olivo silvestre, fuiste injertado en el lugar de ellas, haciéndote partícipe de la raíz y de la savia del olivo, no te enorgullezca frente a las ramas,
Y si lo haces, recuerda que no eres tú quien mantiene a la raíz, sino la raíz a ti. Me dirás, estas ramas han sido cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su falta de fe. Tú, en cambio, estás firme gracias a la fe. No te enorgullezas por eso, más bien teme. Dice más adelante el texto en los versículos 21 y siguiente. Dice el texto: porque si Dios no perdona las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Considera tanto la bondad cuando la severidad de Dios. Él es severo para con los que cayeron y es bueno contigo, siempre y cuando seas fiel a su bondad. De lo contrario, también tú serás arrancado. Y si ellos persisten en su incredulidad, también serán injertados, porque Dios es suficientemente poderoso para injertarlo de nuevo. En efecto, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que pertenecías naturalmente, injertado contra tu condición natural en un olivo bueno, ¿cuánto más ellos podrán ser injertados en su propio olivo al que pertenecen por naturaleza? Este texto interesante, le pedimos que los que puedan sigan la lectura del versículo, capítulo 11 de la carta a los Romanos, versículo del 17 al 24. Y ahí vemos esta analogía que habla del injerto del olivo silvestre, que son los paganos, dentro de el pueblo de Dios a través de la iglesia. Otro aspecto interesante que quisiéramos compartir es observen las palabras de San Pablo. Muchos de nosotros muchas veces no prestamos oído, ¿no?, a las palabras de la Escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque preferimos escuchar a veces la palabra de hombres que no dicen claramente las cosas. Cuando alguien habla de esa manera, dice: oye, pero ¿por qué tú hablas así? Si Dios es pura misericordia, ¿no? Entonces, mira lo que dice. Vamos a volver a leerlo. Estamos en el capítulo 11 de la carta a los Romanos, y miren lo que dice la advertencia que las Escrituras nos da. Primero nos llama: no te enorgullezcas frente a las ramas, y si lo haces, recuerda que no eres tú quien mantiene a la raíz, sino la raíz a ti. Me dirás: esta rama ha sido cortada para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su falta de fe. Tú, en cambio, estás firmes gracias a la fe. No te enorgullezcas por eso, más bien teme. Más bien teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Entonces, miren lo que yo quisiera que compartiéramos como frase de reflexión. ¿Cuál es nuestra meditación? Nos dice el versículo 22. Considera tanto la bondad cuanto la severidad de Dios. Él es severo para con los que cayeron y es bueno contigo, siempre y cuando seas fiel a su bondad. De lo contrario, también tú serás arrancado. Entonces, este texto, esta frase, probablemente en otros ámbitos uno la dice, dicen: pero ¿cómo tú te atreves a hablar de esa manera? ¿Por qué hablas así si Dios es todo misericordia? ¿Cómo que Dios no perdona? ¿Cómo que Dios me va a arrancar? ¿Cómo que Dios tú te atreves a decir que Dios es severo? ¿No? Entonces vemos claramente el versículo 22 y todo el contexto de lo que nos dice San Pablo. Entonces ahí vemos con toda claridad, hermanos, lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Entonces, por lo tanto, esto también que nos sirva a nosotros de reflexión, de llamada de atención para nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros, lamentablemente, hemos cometido el grave error de no tener en cuenta
esta realidad de la Escritura. Simplemente en mi país llamamos, y creo que en todas las frases, en todos los países tendrán frases para esto, decimos coger los mangos bajitos. Es decir, no querer esforzarse por tomar las frutas más altas, ¿no? Porque requiere esfuerzo. Entonces lo mejor es tomar lo más fácil. Eso también muchas veces ocurre con muchos de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de que, si bien es cierto, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios no apadrina la holgazanería, la pereza espiritual. Es decir, yo puedo esforzarme más por hacer y no lo hago, no por cansancio, no por enfermedad, no por ignorancia, sino simplemente por pereza, por comodidad. Entonces, a partir de ahí, muchas veces, entonces creemos que Dios no es severo. Pónganse a pensar, pongámonos a pensar un momento. Nosotros que somos padres de familia, si nosotros que somos padres de familia aprendemos a ser severos con nuestros hijos por su bien, para que se esfuercen al máximo en las cosas que tienen que hacer, no solo en la escuela, en todos los ámbitos de la vida. Nosotros no permitimos que nuestros hijos no se asen porque les da pereza asearse, cepillarse los dientes, bañarse, vestirse correctamente, comer de la manera correcta. Les tenemos que enseñar que no es solamente lo que le gusta debe comer, sino también lo que le hace bien. Tenemos que enseñarle que tiene que prepararse, tiene que estudiar, a pesar que es más divertido jugar. Y el papá tiene que ser severo en ocasiones, incluso infringir castigos, regaños, y podríamos decir zarandear al hijo por su propio bien. Cuando el hijo holgazanea y el papá se lo permite, ¿qué es lo que está criando? Un bueno para nada. Entonces Dios no quiere ni va a padrinar buenos para nada. Él prefiere zarandear a sus hijos, prefiere estremecerlos, prefiere llamar la atención que verlos ir al despeñadero. Entonces, efectivamente, ese aspecto que nos dice San Pablo considera también no solo la bondad de Dios, sino también su severidad. Porque efectivamente el Dios tiene paciencia, pero esa paciencia tiene un límite. Solamente tenemos que ver el Antiguo Testamento, cómo Dios tenía harta paciencia con el pueblo hasta que llegó y les anunció: los voy a castigar, cambien, los voy a castigar, cambien, los voy a castigar, cambien. Y no cambiaron y le sobrevino el castigo. Y cuando todavía sobrevino el castigo, tuvo que llamarle: conviértanse, cambien, miren que están siendo castigados, que están en una situación, porque incluso en medio de castigo seguían rebeldes. De la misma manera, nosotros en nuestra vida podemos estar en la misma situación, de que Dios nos está advirtiendo: esfuérzate, cambia, que mira que te puede venir un castigo, viene el día malo, evítate el día malo, evítate el día, cambia. Y peor aún, entonces las personas ven cuando viene el día malo, en vez de pensar que es consecuencia de mis malas acciones, mi pecado, dicen: ¿por qué me pasa esto? Y me rebelo más contra Dios. Entonces tengamos cuidado de esta realidad, que es un texto, una joya, este capítulo, la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo del 17 al 24, que les invitamos a que lean, que ya comentamos esta primera parte hablando acerca de esto. Ahora, el numeral 61 del catecismo que estamos compartiendo, que es el último numeral que vamos a compartir el día de hoy, dice lo siguiente: los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Sí, efectivamente, estos grandes patriarcas del Antiguo Testamento son considerados para nosotros lo que llamamos nosotros amigos de Dios, justos. Y tenemos que tener muy presente de que el hecho de que les digamos de esta manera no significa que sean modelos en todo el sentido de la palabra, porque tenemos que entender de que eran hombres de una moral limitada. Es decir, para su realidad y su circunstancia eran hombres, digamos, santos. Pero efectivamente, a partir de ahí,
tenemos que vislumbrar realidades. Por ejemplo, en estos patriarcas observemos actitudes como por ejemplo la de Abraham, que en 2 ocasiones, por miedo a la muerte, le dijo a la gente que su esposa Sara era su hermana, ¿no? Y permitió que su esposa se acostara con otros hombres, solo para mostrar un ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que también, por ejemplo, Jacob, ¿no? Jacob, que fue el que después fue Israel, el hijo de Isaac, engaña a su padre para recibir la bendición. Y después, cuando va donde su tío Labán, entra dentro de una vorágines digamos, de habilidades no muy honestas, pero efectivamente ese era, podríamos decir, lo más que daban estas personas. Entonces, dentro de esta situación, nosotros no podemos juzgar a estos hombres bajo la premisa del cristianismo. Lo que sí podemos discernir que algunos comportamientos, de acuerdo a la moral que Jesucristo nos ha dado, no son correctos. Pero no es porque Abraham hizo esto o Isaac hizo esto, entonces yo lo voy a hacer. Porque a partir de la venida de Cristo, nuestro modelo es Jesucristo. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni ningún personaje del Antiguo Testamento. Ellos pueden ser modelos nuestros en cuanto a que reflejen la perfección de Cristo, pero no de otra manera. Pero a pesar de eso, sin embargo, es importante que tengamos muy presente el hecho de que son modelos para nosotros. Son considerados hombres amigos de Dios, hombres entregados. Por eso son considerados y son leídas sus historias, meditadas, profundizadas. De hecho, hay una riqueza enorme entre los padres de la iglesia de cómo lograron, a través de la meditación de la palabra en el aspecto del Antiguo Testamento, cómo vieron el misterio de Cristo reflejado, ¿no?, en todos esos acontecimientos y todos esos hombres del Antiguo Testamento. Sí, entonces es importante ver el plan de Dios, cómo se desarrolla y va avanzando, cómo Dios quiere usar a los seres humanos, a los hombres, para salvar otros hombres. La iniciativa siempre es de Dios. La salvación siempre es de Dios, ¿no? Porque Dios es el que pone en nosotros el deseo de obrar, nos da la fuerza para obrar y para terminar con bien. Y al final Él es el que hace la obra. Pero por un misterio de su voluntad, Él quiere que el hombre participe de ese misterio de la salvación y de su accionar en medio del mundo. Por eso nosotros estamos llamados en nuestra vida cristiana a ser luz, a ser modelos, a llevar la luz a nuestros hermanos. Por eso es importante que tengamos presente cuando reflexionamos el catecismo de la Iglesia Católica y desgranamos todos estos aspectos que estamos hablando, por ejemplo, de Abraham, y visto en nuestro modelo, y aprender esta realidad, ¿no?, de que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para hacer luz del hermano. Finalmente quisiera terminar esta reflexión comentándole algo importante, y es lo siguiente. Siempre recordemos, ¿no?, que al igual que Abraham, que decidió obedecer en la fe, más allá de lo que él podía vislumbrar, que cuando él se desinstala, ¿no?, nosotros estamos llamados a lo mismo, a desinstalarnos. Nosotros estamos muy instalados, es decir, muy cómodos, muy asentados, y no queremos, ni en el campo espiritual ni en el campo material, incomodarnos. Pero tenemos que aprender a incomodarnos por Dios, incomodarnos desde el punto de vista material en hacer las cosas, o aprender a ser buenos, porque si usted se da cuenta, lo que es fácil no es la virtud, sino el vicio. Entonces, para poder ser bueno hay que incomodarse, hay que hacerse violencia, hay que negarse a uno mismo. Y el otro aspecto de lo que estábamos hablando, de desinstalarse, es
romper muchas veces con un pasado. Nosotros muchas veces estamos arraigados, tenemos vicios arraigados, tenemos formas de vida arraigadas que hemos llegado a pensar que somos así. Hay gente que dice, es que yo soy así. No, usted no es así. Ha arraigado en su vida vicios, ha arraigado en su vida comportamientos pecaminosos y cree que usted es así. No, usted no es así. Dios no lo soñó así ni lo creó para ser así. Dios nos creó, nos soñó de otra manera. Pero para poder eso hay que romper con cosas, hay que romper con amistades, hay que romper con costumbres, hay que romper con formas de vida, como hizo Abraham, rompió para poder entrar en el camino de la voluntad de Dios. Entonces nosotros estamos llamados igual a romper. Mientras no rompamos, recordemos lo que el Señor nos habla. Cuando nos habla de un lenguaje radical, dice que si tu ojo es motivo de pecado, sácatelo. Que si tu mano es motivo de pecado, córtatelo. Tu pie, córtatelo. Cualquier cosa que sea mover el pecado, hay que separarse de él. Entonces, efectivamente, ese concepto también que el Señor nos presentaba de la vid, que decía que cuando una vid es buena, que dice el Señor, lo poda para que dé muchos frutos. Entonces, este modelo de Abraham, de desinstalarse, de separarse, de hacerse violencia en la obediencia a Dios, es importante. Finalmente, el último concepto de Abraham del cual aprendemos es, recordemos, el máximo sacrificio. El máximo sacrificio, que es el ofrecimiento de su hijo Isaac. Y un aspecto importante de ese ofrecimiento de su hijo Isaac, que viene a ser modelo o tipo de la entrega que hizo la Virgen María de su hijo Jesucristo al Padre. Abraham va a ofrecer la vida de su hijo, el hijo de la promesa. Entonces ahí nosotros entramos en una dinámica de la espiritualidad del sacrificio, del ofrecimiento a Dios. Entonces ahí entramos en esa dinámica en la que Dios nos pide que le ofrezcamos aquello a lo que estamos más apegados. Y si se dan cuenta, en la espiritualidad, como vemos en Abraham, ni siquiera a Dios le interesaba, por hablar de manera eufemística, vamos a decir que Dios no quería la vida que de hecho le pertenecía de Isaac. Él simplemente lo que quería era el corazón de Abraham, que Abraham pudiera desapegarse de tal modo a su hijo para decir, mi corazón es totalmente tuyo. Pero aquí nosotros tenemos algunos Isaac en nuestra vida, que no es un hijo necesariamente. A veces son cosas insignificantes. La ropa, hasta un bolígrafo, el automóvil, algún título, algún reconocimiento. Tantas cosas que podríamos tener y que el Señor dice, ofrécemelo, regálamelo. Entonces, y cuando nos ponemos a pensar que el Señor me lo está pidiendo, ya solo que me lo pida, ya inmediatamente me cierro. Ya inmediatamente, entonces ahí vemos, ¿no? No soy capaz de entrar en esa dinámica, en ese camino de Abraham de el ofrecimiento. Entonces estamos llamados hoy, para antes de irnos a dormir, a reflexionar sobre esa dinámica de Abraham. ¿Cuál es mi Isaac? ¿Cuál es eso que yo creo que yo podría, a Abraham posiblemente le hubieran pedido todo el rebaño y lo hubiera dado con gusto? Le hubieran ofrecido todos sus bienes, terreno, tierra, las tiendas, lo hubiera dado. Pero Dios descubrió, dice, pero es que a lo que tú más apegado estás es a Isaac. Ofréceme Isaac para ver si realmente yo soy el más importante en tu vida. Algo parecido Dios nos está pidiendo ahora, que vayamos purificando pequeñas cosas que ya sabemos que estamos apegados. Fíjense si podemos desapegarnos, ofrecernos a Dios. Usted me preguntará, ¿y cómo lo hago? Sencillo. Usted, de corazón, haga un ejercicio espiritual de corazón. Usted descubra cualquier cosa
a la que usted se siente apegada. Ofrézcasela a Dios espiritualmente. Haga una oración de corazón y dígale: Señor, en mi corazón yo te ofrezco esto. Haz con él lo que tú quieras. Si quieres quitármelo, lo que sea. Ahí está. Tú decides qué quieres hacer. Y no se sorprenda que Dios le tome la palabra y a veces se lo quite. Pero no se lo va a quitar porque es malo, sino para que aprendamos a desapegarnos y aprendamos a unirnos a él. Muy bien, nos ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes en otro programa más del Tesoro Escondido. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Caranas de Panamá. Un saludo para todos nuestros hermanos de América Latina que han estado con nosotros compartiendo estas reflexiones que hemos estado desarrollando acerca del catecismo de la Iglesia Católica y sobre todo específicamente de Abraham. Le agradecemos a todos los que han estado con nosotros y sobre todo compartiendo sus comentarios, aportes sobre este programa. Pedimos a todos sus oraciones y nosotros nos comprometemos que en nuestras oraciones y cuando vayamos a la Santa Misa, pedir por todos nosotros para que el Señor nos conceda la gracia de poder seguir sirviéndole con entrega y con amor. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto. Ya terminaste.